Un gran placer empezar el año 2022 con alegría y lanzando un juramento, un conjuro contra esta peste, esta peste que nos lleva entristeciendo y asolando tanto tiempo ya. Así que recordad este momento aquí con Mercedes Cebrián, con Daniel Gascón y con Calia Álvarez, esta tarde de celebración en la librería Alberti. Y muchísimas gracias Mercedes, muchísimas gracias Daniel y Calia por estar aquí, y también a todo el equipo de Random House que ha hecho posible este libro tan bonito, tan alimenticio en todos los aspectos posibles. Muchas gracias Mercedes por volver a la librería Alberti, ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir y a Lola por acogernos, y la verdad es que estoy muy... Me hace ilusión esta presentación, porque, bueno, por muchas cosas que admiro de Mercedes, ¿no? y que disfruta mucho con el libro, y me apetece escuchar lo que nos vaya a contar, y también lo que nos vaya a contar Calia. Y una de las cosas que me gustan mucho de Mercedes es una especie de combinación de excentricidad y de sentido del humor que a veces y puede llegar al slapstick incluso, y por otra parte una especie de capacidad analítica y con una aspiración a lo sistemático, ¿no? Al mismo tiempo con una idea muy particular y perequiana, yo creo, de lo sistemático, ¿no? Nunca te lo esperas, ¿no? También esa manera muy pudorosa de contar lo íntimo, y también una especie de búsqueda sociológica y de encontrar muchas tramas culturales en elementos cotidianos y en elementos que están muy a la vista y que a veces pasamos por alto, ¿no? Tiene una parte de una idea de escritura que tiene algo de registro, también de esas cosas que pueden, a veces que no les damos a lo mejor el valor o que las automatizamos, y como de desencriptación al mismo tiempo. Y luego estaba pensando también que es bonito que este libro sea, entre otras cosas, una especie de aprendizaje. Es como una historia de amor retomada, y luego como una película de compañeros de ella y un instrumento, ¿no? Podríamos decir que tiene... hay una amiga mía que dice: somos lo que dedicamos tiempo a ser. Y tú dices en el epitafio, dedicó no sé cuántas horas, no sé, me imagino que mi epitafio fuera, dedicó tantas horas al cello, ¿no? Y también pensaba en el Quijote cuando se arma caballero, porque es como cuando tú empiezas, entonces tienes que tener como las herramientas de la música, ¿no? E incluso también es que te vean los otros, porque forma parte de cierto reconocimiento, ¿no? Entonces vas a los vecinos: igual os molesto porque voy a empezar a practicar, ¿no? Y pensé, mira, tiene algo que es como si se armara caballera, pero musical, ¿no? Y luego otra de las cosas que comentaba, la idea del aprendizaje, que creo que es algo que es muy tuyo, una especie de curiosidad y de espíritu de perfeccionamiento, digamos, por ejemplo, en los idiomas, en tus investigaciones de repente sobre el humor, en esta parte musical, que no sé, hay como que parece a veces que avanzamos en la edad y casi que nos da vergüenza decir que estudiamos cosas, ¿no? Y en cambio tú eso, pues justo este libro y otras cosas que haces es lo contrario. Entonces una de las cosas que te quería preguntar es por esa idea del aprendizaje, y también cómo tú de repente ves, aquí hay un libro y cómo va a ser este libro, porque también has dicho en algunas entrevistas, por ejemplo, no quería hacer un diario de eso, ¿no? Bueno, antes el clásico agradecimiento a toda esta gente que no teme a Omicron. Si hay gente con Omicron, lo aceptamos igual. Esto es un sitio para todos, esto es un lazareto para todos. Nadie es discriminado. Y muchísimas gracias, Daniel Gascón. Cualquier presentador, yo lo sé, cuando he presentado tiene que prepararse cosas que decir, cosas que preguntar. Es un trabajo y no remunerado. O sea, te lo agradezco muchísimo. Y además se ha generado como la presentación de ensueño, como quiero a Daniel Gascón y quiero que esté Calia Álvarez
que es mi profesora y que toque la viola da gamba después. Y se cumple, lo que yo diga se cumple. Y bueno, y muchas gracias pues a Random House por confiar en el libro, porque no está en la agenda de temas, no está, como se dice, en la conversación el libro. Entonces, vale, la pregunta era lo de... Ah, sí, lo del diario. Es verdad. O sea, yo ya tenía previamente ganas de escribir algo sobre música, pero ya se sabe que es muy difícil. Como decía, siempre está mal esa cita, no se sabe si es Elvis Costello o Frank... no sé. Bueno, unos músicos que dicen, escribir de música es como bailar de arquitectura. Nunca se atribuye a dos personas y me confundo cuál es cuál. Entonces, hay muchos libros sobre música tipo de acantilado, ¿no? Como Brendel, el pianista, nos habla de su trayectoria y lo que más le gusta de Beethoven, tal, o biografías de músicos, así. Pero no había tanto esto. Yo buscaba por ver qué se escribe por ahí. Había un libro de un americano que sí que había empezado en una orquesta, pero no me interesaba mucho. Un libro que sí me ha gustado mucho, que tiene algo que ver, es Vibrato, de Isabel Mellado. Está en Alfaguara. Es una novela autobiográfica sobre una estudiante de violín y luego profesional, y ahí hay mucha música y así. Entonces, yo ni quería divulgar, pero tampoco quería que me leyeran tres, ¿y cómo hacemos? Entonces pensé, bueno, pues hay que hacer una vez más el libro que a mí me gustaría leer, quizás. Sí, o sea, que yo dijera, Ana, alguien ha escrito sobre aprender a tocar un instrumento ya en la mediana edad, voy a ver qué dice, y también habla de comida, que me interesa. Entonces, así fue. Entonces, yo cada vez tengo más la idea de los libros como los textos literarios, no ficciones, ya me cuesta mucho escribir. Entonces pienso en unos libros como tapiz, como alfombra persa o kilim, que tienen dibujos que se repiten, tienen una lógica esos dibujos, no es como cualquier cosa, es una abstracción organizada y motivos que se van repitiendo, que en verdad es una cosa muy musical. El leitmotiv, un motivo que reaparece, cambiado, etcétera. Entonces, el libro este y algunos anteriores son así. Yo empiezo a escribir, pues sí, la parte del diario, digamos, y luego vas viendo que aparecen cosas. De repente aparecen sopas. Las sopas cobraron un protagonismo inusual. No solo el cocido del título, que parte de una anécdota, con el luthier, el constructor que me vendió el cello. Decidí comprarlo ahí porque olía cocido en la casa, ya no tenía criterios más para decidir, estuve viendo varios y pensé, mira, pues aquí. Pero luego hay más sopas que han ido apareciendo como que estaban vinculadas a mi vida. Por ejemplo, cuando la persona que me convenció para decirme, mira, toca ya el cello porque es muy tarde si no, es una mujer que también es aficionada al cello y empezó a los 40 o así, y ella se estaba comiendo una sopa de Corea del Norte, una receta de Corea del Norte, que es una sopa gélida con trozos de pera y fideos de trigo sarraceno. Entonces pensé, esto tiene que ir al libro, como si fueran, como esa gente que está embarazada y por la calle dice, solo veo embarazadas. Pues yo igual, de repente veo un montón de sopas. Las sopas hacen una constelación. Es importantísimo que meta sopas y así. Hay otra cosa que también me llama mucho la atención, que tiene que ver con lo que dices, ¿no? Pero que es un libro por una parte muy, muy físico y muy sensorial, ¿no? Que los olores son muy importantes, también la idea de cómo tocarte es una disciplina física, que haces movimientos que no son naturales. También que ya en nuestro mundo, que a lo mejor tienes la sensación de que es la vista el sentido que predomina porque estamos como en las pantallas y todo eso, y además el libro en parte transcurre en la época de la pandemia y hay como unas reuniones de Zoom, y esto que tiene algo como de hablar también de los otros sentidos, ¿no? Del oído, del tacto, del olfato, del gusto. Esto dice Horacio Castellanos Moya, escritor que recomiendo mucho desde El Salvador, que para él hay escritores como visuales y otros más de oído, como que prefieren recoger voces, y para mí esta es la idea, más que visual. Tengo un poco, como hoy es el día grande, yo puedo confesar cualquier estupidez que quiera, yo no soy muy cinéfila, antes el cine me irrita,
y me irritan los cinéfilos mucho. Entonces, esa idea de cuánto ha influido el cine a la literatura contemporánea, es como, quiero rebatirla con mis libros. No ha influido nada. Si lo quitan todo el cine, sería igual el libro mío. Un poco ya como militante de no al cine, lo prohíbo. Entonces, pienso muchas veces, siento más bien como la idea de las estructuras de la música clásica, la forma sonata, la fuga, etcétera, como más, no es que sea yo domine eso, lo vi, fui a clase de todo eso, pero a fuga de hecho me matriculé y al final no fui. Entonces no sé fuga, pero brevemente sí sé un poco, y por ejemplo la última escena del libro, que es un cocido en agosto, es para mí lo que llaman los estrechos de la fuga, que es cuando todos los temas aparecen al final como en resumen, y pues es un poco eso. Entonces es más esa influencia de lo sonoro. Y ahora que además y lo haces eso, por ejemplo, en párrafos más cortos, ¿no? Que ahí rompes un poco la... Y estaba pensando ahora que has hablado de cuando estudiabas, digamos, de tu relación con la música. Hay como en el libro, aparte de lo que sería la trama principal, aunque no sea una trama, esos viajes al pasado de tu relación con la música, ¿no? Y bueno, que también hay otro que es lo de, que podemos hablar de los niños prodigio, pero si puedes contarnos un poco de esa relación previa. Claro, el cello no es el principio de todo. Bueno, esto fue reciente, en 2018. Antes tuvo una trayectoria musical. Y claro, el gran reto es cómo cuento esto y a quién le interesa. Sobre todo mis cursos de verano en Daroca, Zaragoza, de música antigua, y en el Escorial de música, lo que llamaban barroca y rococó, que siempre nos quedábamos como, ¿cuál es la rococó? Entonces ahí hay para mí un montón de aventuras, y hay alguna gente que lo ha leído y ha dicho como, ¿qué cosas has hecho? Como, qué interesantes, como, más bien querían decir, qué frikis. Pero pensé, pues merecen ser contadas. No son grandes proezas ni nada, pero es verdad que bueno, son unas experiencias que yo pensaba, esto a alguien le tiene que interesar, por fuerza. Entonces hay desde el piano estudiado de manera aburrida en casa, después con ilusión, aquí tengo también mi profesora de piano que está por allí, está todo mi profesorado aquí, la pedagogía ahí en comunión conmigo, está mi profesora de tercero y cuarto de GB también. Y esto aprovecho para... El libro muestra mi devoción hacia el aprendizaje, es verdad, pero ya un poco locura, y yo en verdad sí me avergüenzo a veces de aprender cosas porque es como, es un poco un símbolo de esta persona no ha madurado, nunca pasa al otro lado a dar clases. Yo he dado clases de español 3 meses y fue horrible. Entonces valoro mucho es un poco un milagro, como de no saber pasas a saber. ¿Con qué? ¿Cuáles son los ingredientes de esa receta, de ese antes-después? Son el estudio personal, pero las clases también, porque puedo seguir estudiando y repitiendo. El otro día se lo decía a Calia en clase, que podía repetir 500 veces ese pasaje que no sale y podía seguir sin salir porque no sé cómo abordarlo. Entonces me dice, para eso me pagan, dijo, ¿no? Eso es lo que... Es verdad. Eso. Ay, pero ahora con eso que decías pensaba en cosas que están un poco que a lo mejor no están muy de moda, ¿no? Que dices que es por ejemplo la reivindicación del esfuerzo que hay en el libro, ¿no? No sé, a ver si que aparece en varias ocasiones, ¿no? Dices, por ejemplo, a pesar de que mi generación y las posteriores se han deshecho de la cultura del sacrificio como una serpiente que abandona su pellejo seco, y ya llevan años sumergidas en el nuevo paradigma del aprender divirtiéndose, me parece claro que es gracias a esa letra que con sangre entra, mamada por mí durante tantos años, que ahora puedo autoexigirme algo que conlleva un esfuerzo físico y mental considerable. Y hablas también de gente, ¿no? que estudiaba música también de joven, y hablas de los niños prodigios musicales y cómo los padres tienen que ser un poco exigentes con ellos o por disciplina, ¿no? Dices, tienen que ser o soviéticos o estadounidenses. Por un lado pensaba como en estos niños que veo en Instagram mucho, que hay muchas cuentas que lo llevan las madres sobre todo, de niños que tocan muy bien instrumentos,
Y por un lado suelen ser gente como del mundo de la anglosfera, palabra que he aprendido hoy, nunca la había usado, anglosfera. Pero luego pensé, ¿no? ¿Y qué pasa con, por ejemplo, la famosa Unión Soviética, sus gimnastas, no solo músicos, sino toda esa disciplina férrea? Entonces pensé, qué curioso, los dos extremos, el de mucha competitividad a la manera estadounidense, y el otro extremo, que nada que ver, es lo que fomentaría la disciplina. Entonces pienso, pues, que hagan un cóctel y ahí es el que yo valoro. Bueno, Kalia era una niña prodigio, podemos decir. Tocaba desde niña, no sé. Pero quiero decir que has vivido esa idea de lo natural es la música. Es que, claro, lo que hace falta es que sea una cosa natural. Y en un país que no lo fomenta en la educación, digamos, escolar, no las extraescolares, pues natural no es. Mercedes, aquí tenemos a María Isabel. María Isabel. ¿Quién? ¿Quién es María Isabel? La de los pajaritos. Déjalo, Mercedes. No, di algo. Bueno, yo no era prodigio, pero mis padres eran como los rusos. Mi padre anda por ahí, que de los que te obligaban a estudiar. Y claro, yo estudié en Cuba de chica y allí la enseñanza era como el sistema ruso. Digamos que yo creo que era espectacular, ya no, porque tenía la rigidez de los rusos, pero el paso de todo de los cubanos. Entonces, pues creo que llegamos a un punto medio simpático, por lo menos. Pero bueno, ya. Y por ejemplo, otra de las cosas que tiene que ver con la cercanía, estaba pensando en un lado de artesanal que tiene el libro, ¿no? De reivindicación de lo que se hace. Tú dices, una cosa que a lo mejor también me podéis contar las dos, sobre que la música o el sonido se fabrica, ¿no? Y esa idea sí nos la podéis... Porque el libro se puede uno entretener solo en hablar sobre música relacionada con el libro, y falta la parte de la comida, y a veces piensan, la comida, ¿qué pasa con la comida? ¿Por qué cocido y violonchelo? Entonces ahí es donde veo que hay mucho vínculo entre las recetas tradicionales, que yo creo que apenas habrán cambiado. Me gustaría probar un cocido de hace 100 años, un cocido arqueológico, ¿no? Como a ver si es igual, muy distinto. Y lo mismo estos instrumentos que se construyen. El cello, por ejemplo, solo ha cambiado que se le añadió una pica para mayor comodidad para tocar, y mucho más, ¿no? Las cuerdas. Pero así como que la forma, de hecho, se valoran mucho los instrumentos construidos hace 300 años. Entonces es un poco esa idea de cómo es posible que haya pasado este legado hasta aquí y no haya cambiado dramáticamente. De hecho, los instrumentos electrónicos, el cello electrónico es una cosa horrible, feo, es como una pata de jamón cuando ya no tiene jamón, como solo el hueso. Y bueno, es feo, eso no mejora nada. Entonces, vemos aquí una viola da gamba de Kalia, y ves que además esto más aún, porque intentan recrear, ¿no? Con las cuerdas de tripa, esto lo explica ya mejor. Pero a mí me conmueve verlo, que el arco lleva crines de caballo, todavía se usan, no han usado, no sé, un material de plástico. Es no vegano, estos instrumentos no son veganos, pero bueno, se han usado animales para construirlos. Y Ted Gioia, que es un crítico, un teórico musical muy bueno, que lo publican en Turner, tiene un libro que es una historia subversiva de la música, lo menciono yo en el libro, y dice que si lo pensáramos más, realmente para construir un instrumento antiguo, pues era tipo, vamos a matar un carnero, con la piel la estiramos y la ponemos en un bastidor y eso es un tambor. Y se empezó así, como con huesos de animal o de humano, quizá, vaciados y con agujeros para hacer flautas y demás. Eso. Cuéntanos un poco de tu viola. Bueno, las cuerdas son de tripa. Lo siento por lo... bueno, tengo varios. Por no exterminar una sola especie. Pero sí, lo de la cuerda de tripa, de hecho, hace como 4 o 5 años hubo
estas son italianas, estas cuerdas, y hubo una ley en Italia que prohibía utilizar las vísceras de los animales en dependencia de para qué, y hubo una crisis de cuerda de tripa para nosotros tremenda, que se hacen con las vísceras de los animales, incluso las que tienen metal son entorchadas en realidad, por dentro también van de tripa. Y lo que buscan es un poquito recrear ese sonido que estuvo hasta el siglo XIX, o sea, lo de las cuerdas de metal viene ya para el siglo XX, o sea, es bastante moderno digo en el cello, incluso se tocaban los chelos, violines y todo, se tocaban durante el siglo XIX con cuerdas de tripa, que tienen una sonoridad como, bueno, ya después lo escucharéis, pero es verdad que da mucho problema con la afinación, se parten mucho más fácilmente y tal. Entonces, pues siempre el ser humano tiende a la comodidad y se pasó a la cuerda de metal, pero solo por eso. Claro, el valor de esto y el morbo, es que es morbo, es que alguien quiera complicarse la vida en vez de facilitársela. Y eso, ahí es donde hay algo como de, ¿pero qué es esto? Y iba a decir algo más. Sí, esto, creo que estamos en unos tiempos muy adanistas, ¿no? Con nosotros empieza todo, la tradición era mala, fuera estatuas, todo, o sea, no ha valido nada hasta hoy empieza todo. Pero estos instrumentos te conectan con una tradición, y con una tradición, para mí, libre de problemas. Hay otras tradiciones más problemáticas, la tauromaquia, pero para mí esto es, bueno, algunos podrían decir, no, destruyes árboles, tal, pero es una tradición como que quiero que siga. Y está el gran problema siempre, ¿cómo hacemos para generar más público para la música? Pero esto se sale del libro, y yo he venido a hablar de mi libro. Ahora que estáis hablando también de esa parte de los animales, me hace gracia que a veces el cello es como tu mascota, ¿no? Y hay una cosa, y otra vez dices que es un lobo, ¿no? Y en otro momento dices que hay varios instrumentos, dices que son como bestias disecadas, ¿no? Entonces es verdad que además tú también haces supongo que tiene que ver con lo de bailar con la arquitectura, ¿no? De emplear las metáforas para hacer inteligible algo que es un lenguaje diferente, ¿no? Claro, siempre ha habido ese problema, lo he visto mucho o sea, yo me codeo con la alta cultura de este país, y la alta cultura de este país sabe mucho de cine, como no, saben mucho de artes visuales, saben jazz, también de jazz, pero luego no tienen terminología musical, pero esto es un problema educativo del país, o no sé. Entonces, ahí veo que claro, no se puede usar tecnicismos para hablar de música porque realmente no se entienden. Entonces, hay que estar siempre como con metáforas, con paralelismos, y así ha salido un poco el libro. Claro, el cello tiene una cosa, es muy bonito todo el lenguaje que se usa para hablar de música. Por ejemplo, los instrumentos tienen un alma, los de cuerda frotada, que es una pieza, ¿no? Un cilindro, como de madera. Y a veces hay que mover el alma. Una vez me dijiste que estaba enquistada el alma, que la mía propia está así y luego ya la del instrumento. Entonces, luego otra palabra bonita es que los chelos tienen un lobo, todos, aunque sean buenos. Por una cosa acústica de la medida de las cuerdas y la caja de resonancia, genera en una nota o dos, ¿no? Un problema así como feo. Y entonces hay un matalobos, que es un pequeño cilindro de metal que se pone abajo en una cuerda, en esa cuerda, y algo hace. Y entonces todo es que está lleno la música de palabras. Bueno, hay también una relación ahí bonita de como el matrimonio, como me gusta mucho la tosta matrimonio, o el bocadillo, que es boquerón y anchoa. Pues con la música y la literatura igual, tienen algo ahí. Hay un momento que dices, estoy seguro de que de alguna manera la lengua del compositor deja una huella en la música que compone. No sé si eso lo puedes explicar, si estás de acuerdo, cómo lo veis. No. Sí, se ve sí, pienso mucho que el idioma, además suelo hablarlo bastante con mis alumnos a la hora de articular, o sea, si hago las notas más duras, si hago las notas más suaves, si las corto más y tal,
siempre he establecido como una relación con el idioma. O sea, por ejemplo, si es de Bach, que es alemán, y que cada 5 consonantes tienen una vocal y después otras 6 consonantes más, pues evidentemente va a ser una música como más, a mi entender, que esto es mucho más articulada, con notas más cortas, más, no sé cómo explicarlo en términos no musicales. Y sin embargo, por ejemplo, si vamos a compositores de descendencia o con la lengua, digamos que desciende del latín, pues suele ser una música como más suave, menos articulada, o sea, más vocálica, más que consonantes. Esto es para una tesis doctoral que alguien podría hacer, de musicología. Y algo que esto surge en el libro porque fui a un concierto donde tocaba una chelista buenísima de solista aquí en Madrid, Anastasia Kovekina, que es rusa, y tocaba un concierto de Sostakovich y se la veía tan como de esta es mi música, como si tocara alguien unas jotas aragonesas, ¿no? Como esta es mi música. Y de repente pensé, wow, eso influye quizá, en estos tiempos también tan de solo pueden traducir a afroamericanos, los afroamericanos, tal, pues solo pueden tocar a Sostakovich gente rusa. No sé, me pregunto, de aquí nuestro repertorio sería entonces Falla, Albéniz, Granados y bueno, y algunos más antiguos. No sé, me pregunto si hay algo... bueno, también has estado más expuesta a la música de tu país, quizá. No sé, eso tampoco lo sé, es para tesis. Estaba pensando también que hay otra parte en el libro que tiene como camuflado, es un libro de viajes, con esos viajes infantiles, es muy importante Rusia en el libro, y también la parte italiana, ¿no? Sí. Lo que me gusta de la literatura en sí es cuando no está preplanificado todo eso. Yo no pensé, ya sé, una parte italiana, otra rusa, Polonia antes de la caída del muro. Eso fue llegando. De repente Rusia cobró mucho protagonismo por lo del tema de los músicos rusos y soviéticos, que siempre han estado como muy, vamos, que los conocemos más que a otros de otros países. Y luego también hay una sopa rusa horrible que probé y que la hice en mi casa. Bueno, el viaje siempre tienes, como narrador de viajes, tienes los sentidos como más activos y entonces se genera, creo, una narración más entusiasta y más expresiva. Es un buen recurso el viaje. Porque es muy divertido la preparación de la sopa y los intentos de conseguir los ingredientes. Si vas a un sitio, creo que era por Atocha, ¿no? Y no encuentras lo que quieres, pero... y por ejemplo, a veces... O sea, hay mucha gente que escribe de comida, pero a veces también puede generar como cierto prejuicio, como la idea del gourmet o del foodie, o al menos a mí me lo genera, ¿no? Porque me da muchísima pereza. Pero en cambio tú tienes una visión muy, muy distinta y también que me gusta mucho, y creo que es otro de los temas del libro, en el que hablas del esfuerzo, pero también como de la alegría, en cierta manera, que te producen las cosas. Entre ellas... pues la música y también la prosa. Es así. Ni pretendía hacer cosa gourmet, pero tampoco ponerme muy... Lo mejor es el chorizo y las cosas de siempre y tal, ¿no? Que también me gusta a mí una finura. Pero bueno, que el libro no va de eso, en verdad no va de nada. Si te digo, no, pero es que tampoco va de música, no, es que tampoco... Y al final es como una manera de esquivarlo todo y de seguir adelante, no, creo. Y la alegría. Sí pensaba mucho en que el libro estoy contenta con el libro porque lo he hecho con ganas y entonces eso pues quizás se note. Y la alegría ante el aprendizaje, que para mí es que roza el morbo, tiene una cosa excitante, como... Tipo, vamos a ver hoy cómo se nos da esta cejilla, que también hay que poner en el cello. Vamos a ver cómo se nos da hoy. Como una cosa, como de una aventura, microaventuras. Diréis, pobre, intenta que su vida sea algo interesante con estas cosas. Pero creo que merece la pena. Os invito a hacerlo, a pensar así de vuestras vidas, porque si no, no hay mucho más.
relacionadas con esta visión, digamos, lo que no es, cuando decías, no hay mucho más. Estaba pensando en el arranque, que igual es más divertido si lo lees tú, del capítulo que era... Sí, lo que tú quieras, para ver el tono, porque... Vale, este es el capítulo titulado Cocido y violonchelo, donde se explica un poco el porqué de este título. El infierno son los otros. Secundo a Sartre, Sartre en su célebre... Sastre, ¿por qué? Porque está aquí Lorenzo. Por eso he dicho Sastre. No, mira, está ahí escondido. Bueno, el infierno son los otros. Secundo a Sartre en su célebre frase que me acompaña a diario. Por eso elaboro con demasiada frecuencia listas imaginarias de gente cuya vida deseo ver interrumpida definitivamente, de manera aséptica y sin dolor, eso sí. El violonchelo consigue que deje de lado esos pensamientos por un rato, pues requiere tanta atención que no es posible compaginar su estudio con la realización mental de esos elencos lúgubres. El mundo, al menos tal como lo percibo yo, es un lugar hostil, contra el que se han de urdir constantes métodos de protección y escapismo. IKEA lo sabe, por eso ideó el eslogan «Bienvenido a la República Independiente de tu casa», fomentando así el efecto incubadora que yo también busco cada día, a menudo ayudada por unos feos calcetines gruesos con unos círculos de goma antideslizante en la planta que aumentan exponencialmente la sensación de que no hay nada como el hogar propio. Me da pena de mi propio libro porque tiene referencias a cosas muy contemporáneas como IKEA y eso hace que no pueda pasar a la posteridad, pero parece que la posteridad ya no existe, la han quitado. O sea. Puede ir una nota a pie de página, ¿no? Para que trabajen los críticos después. Ahora cuando estabas diciendo eso, además de lo táctil, en este fragmento me quedaba muy claro que es como algo que no te permite distraerte, ¿no? O sea, que si vivimos o uno de los temas parece de nuestra época es la distracción, y esto es como algo que es tan exigente que tienes que estar en eso, ¿no? Así es, sí, el estudio, quizá, pues, recuerdo cuando estudiaba piano, que ya, como es un poquito más agradecido el instrumento, sí te puedes poner a hacer unas escalas y darte el pego, autoengañarte, ¿no? Como estoy estudiando, y recuerdo que leía tebeos de zipizape haciendo la escala, pero en el cello no puedo hacer ni zipizape ni nada. Y también la propia clase en sí es un momento muy bonito, como muy Karate Kid, porque la clase de instrumento es tú a solas con la profesora o profesor y el instrumento. Entonces, ahí no te puedes poner a vender enciclopedias ni a... Tienes que estar ahí, o sea, como que si no has estudiado se va a notar y lo tienes incluso que confesar, no he estudiado. Y es ahora, si tienes el sentido como de culpa y del deber que yo tengo muy inculcado, pues pasas vergüenza, tienes que ir estudiada de casa. Eso es creo muy importante. Y bueno, que forma parte, no sé en qué pregunta estamos, la cultura del esfuerzo y la concentración, eso como... Ahí vas y no puedes estar a tonterías, no puedes, tienes que estar concentrada, ¿verdad, Calia? Tú además sabrás por tus alumnos cuando no van concentrados. Mercedes va concentrada a clase y estudia. Mercedes es una alumna ejemplar, ¿eh? No es lo típico. Mercedes estudia, hace escala, además hace estudios, o sea, escala, arpegios y tal, sin que yo se lo diga. O sea, eso es grande, o sea, lo voy a poner en un pedestal, estoy por pagarle yo. También tiene una edad ya y sabe que el tiempo escasea y que o se hace ahora o esas escalas nunca serán hechas. Luego es bonito también que la música se la lleva el viento, no queda ahí y entonces, bueno, eso que es una cosa muy, muy etérea, no contamina mucho, lo pienso también, ¿no? Como se lo lleva el viento, no que genera residuo. Y por ejemplo te decía alguien cuando empiezas a tocar, pero ¿por qué no has elegido un instrumento un poco más agradecido? ¿O por qué eliges uno tan difícil? También muchos les echa atrás el tamaño, pero existe el contrabajo para de verdad verlo. Yo ahora tengo como deseos de contrabajo, pero no va a ocurrir. Y
Bueno, porque tiene un sonido bellísimo que yo llevo persiguiendo muchos años o me persigue a mí y en verdad yo creo que instrumentos fáciles no hay. Los de viento yo no los conozco, nunca he sido muy de viento y creo que eso también tiene una tarea ahí para que suene y no hacer, ¿cómo se llama? La pedorreta, es eso para la trompeta y que hay que hacer la pedorreta. Y luego hay, creo que genera mucha saliva, lo sabe aquí Sol, mi profesora de piano, que ha acompañado mucho a instrumentos de viento, le llenaban el aula de babas, ¿no? Me parece. O sea, que todos tienen su aquel, ninguno es como limpio, aséptico, pequeño, no sé, el flautín, no existe ninguno así. Hay una frase en el libro que creo que es de Calia, que es cuando tocas a Bach se te ven las bragas. Entonces no sé si podéis... Sí, bueno, es una frase que suelo decir bastante porque Bach es difícil, o sea, más que un día lo hablábamos creo en clase, si tocas la suite de cello de Bach en el saxo va a ser también difícil, o sea, siempre es difícil, o sea, pues, por eso tengo digamos que esa frase hecha de con Bach se te ven las bragas porque todo lo que no esté bien técnicamente va a salir cuando estás tocando Bach. Y le pasó a Mercedes cuando tocó Bach, pobre. No, lo que pasa es que parece sencillo, como que ves, bueno, aquí hay un arpegio, aquí hay, no es muy, no, es como, siempre es muy fácil poner para mí ejemplos de comida. No es como la comida india, que está llena de salsas, es colorida, es como comida vasca, como producto, ponemos aquí, chuletón, ¿qué tenemos hoy? Navaja, o no sé si es más bien gallego, navajas, pero así, nada de salsas, ni de sobre el hecho de tal, ni especificación, sino, pues esto es Bach, yo creo. Esta forma de, ahora que decías, me resulta fácil ponerlo con metáforas. Es una cosa que te pasa, digamos, con la música en general o con más cosas que siempre tienes como esta especie de pasillos, digamos, entre un... Yo creo que sí, pero esto se percibe como un defecto, creo, para gente que hace tesis, porque por lo visto es como ve al grano, di las cosas, no, es como si, pero será que en literatura siempre estamos acostumbrados a generar imágenes constantemente, aunque sean imágenes papilares, no digo visuales siempre, pero no sé, yo creo que creo que lo hacemos sin querer. De hecho, una vez le leía a un amigo su manuscrito y apunté que había muchos como si esto es como si tal, porque inevitablemente buscamos vamos a compararlo con algo y así es como una lucha por como llevar una linterna e intentar iluminar de mira esto, mira lo otro, es todo mucho esfuerzo. Hay una cosa que decías en una entrevista, un poco yo creo pensando en esa idea del como la respuesta de haces un libro que hablas de música clásica, se va a percibir como elitista o no, y entonces tú decías como que hay que hacer un esfuerzo o no hay que caer en la tentación de sentirse excluido, ¿no? Creo que también esto es una cosa del signo de los tiempos, que hay una idea como me siento excluido de este mundo, de la clásica, pónmelo fácil. Y creo que a veces la exclusión, desde luego, no es económica, porque hay conciertos que son gratis un montón y son mucho más baratos que un partido de fútbol. Y también creo que algo de la exclusión es que van vestidos de negro y llevan frac. Y es como, a ver, eso te excluye, no sé por qué, es bonito que alguien lleve un frac, no vas a ver más en tu vida un frac que ahí. Entonces, esa idea de acércame la música, ponme vaqueros a los músicos para que yo quiera ir, es como hacer un esfuerzo. Y esas autoexclusiones que a veces siendo gente como ese barrio es de ricos, no paseo por ahí, es como no va a haber una valla electrificada para que no entres según tu renta per cápita ni nada de eso, o sea, puedes entrar donde quieras, está muy bien que se pueda y ahí hay una cosa como de que hay que empujar a la gente a que deje esa idea de me autoexcluyo. Otra cosa que pensaba leyendo el libro, ¿no? Como, y por otras cosas tuyas, incluso, por ejemplo, esta especie de abandono de la novela, digamos, ¿no? Que es como el género comercial, ¿no? Que es como que hay algo
la pesadez de la carrera del escritor, ¿no? Y entonces y la alegría del amateurismo, ¿no? En cierta manera. Sí, bueno, es que para mí la literatura tiene ese aspecto peculiar que se fabrica con una herramienta que aprendemos todos en el colegio, que es a redactar y a escribir, a comunicarnos verbalmente. Entonces es como que ya la tienes un poco de fábrica, solo hay que pulirla un poco. Y todo lo demás que hago, pues dibujo o música, las otras artes o deporte, que no lo hago yo, pero los que lo hacen, no es una cosa que hayas recibido tantos años de instrucción o que hayas usado como herramienta tantas veces, que el lenguaje es el que usamos para todo. Entonces, eso es muy bonito porque ves que eso es como entrar en otra dimensión. O sea, mismo leer música, todo eso. Es que a mí me gusta eso, me gusta ver esas bolas y decir, eso son notas y cuando hay gente que le echa atrás, ¿qué vamos a hacer? Y, por ejemplo, en otra entrevista que la que te hacía en Zenda Alberto Olmos, allí hablabas o me pareció entender, de cómo había sido importante para ti el libro que escribiste sobre Verano Azul. Sí, ¿por qué? ¿Qué fue ahí que te cambió, que te hizo...? Claro, siempre los escritores pensamos que hay que hacer una novela, esa novela de madurez, para que por fin ya con eso estamos como casi canonizados. Pero yo me he dado cuenta que no voy a hacerla, no la voy a escribir, y incluso ninguna novela ni de inmadurez ni nada, no va a haber novelas. Y este libro de Verano Azul fue un experimento. Yo quería hablar de esa serie que tanto me gustó a mí y a mi generación, yo creo. Y igual, también había mucho como puesto ahí que pensé, aquí tiene que haber un libro porque hay interés mío personal. Entonces pude combinar una especie de análisis ensayístico con una crónica de viajes, porque fui a Nerja, donde se rodó la serie, y el que era el niño más pequeño, que es el que hacía de Tito en la serie, ahora es un señor de 50 que te enseña los espacios de la serie en Nerja. Es un poquito triste ir ahí y ver eso. Entonces, sin esa parte, que va como entreverado, ¿no? Como el ensayo con la crónica, pues no habría quedado igual. Entonces, este libro tiene algo de eso mismo, y los dos que vienen, que tengo en mente también, y ya se van a cansar y van a decir, ya te vemos lo que haces, no sabes salirte de ahí. Pero bueno, es que le he encontrado ahí un filón, la verdad. Antes has hablado del libro de Isabel Mellado, por ejemplo, pero que bueno, que formalmente es muy distinto, ¿no? Y tú tenías como libros o cosas que te guiaran para este. Pues así de música, como os digo, no, o sea, he leído muchos, pero no encontraba algo. También, ¿qué quería buscar? Un gemelo de este libro. Pues si lo hubiera encontrado, ya no lo diría, no, ya está escrito. Pienso en uno que leí hace más tiempo, que no es así, pero algo tiene. Es de Olivia Lyne, La ciudad solitaria, en la que analiza de varios artistas, por ejemplo, Hopper, la soledad en su obra, cómo se plasma en los cuadros, pero también en sus vidas, mientras ella está en Nueva York sola y se siente muy, muy sola, muy como con extrañamiento. Ha acabado una relación con un novio, está ahí como sola. Entonces, ese tipo de idea de estamos hablando de artistas importantes, pero yo también estoy aquí en medio. No es nada nuevo, se está haciendo muchísimo, pero bueno, yo lo hago como todos. Y otro que potencialmente me interesaba, pero luego al leerlo no tanto, pero sí la idea, es uno de Elif Batuman, los poseídos, historias de gente. Bueno, es sobre su amor por la literatura rusa, que le llevó a estudiar ruso y a viajar a lugares como Samarcanda, y es muy divulgativo el libro, pero creo que está muy hecho para la mente estadounidense, que es como que quieren como que les expliques todo. Eso es lo que no me gustó tanto. Y luego mucho me gusta María Gainza, el nervio óptico, que es un libro sobre, también como de una persona que sabe mucho de historia del arte y crítica, y cómo lo entrelaza con su día a día. Ese libro me parece como primo de este en algo.
y por ejemplo, esta idea que aparecen tanto, ¿no? Los niños prodigio de Instagram, que es ¿eso por qué te interesó? ¿Por qué decidiste meterlo en el libro? Claro, es que para mí es tan natural el ver a esos niños, o sea, buscar a esos niños compulsivamente en Instagram que diréis, pues estás enferma. Pero es que ahí ves, es que es increíble, es un circo, ves esos niños y dices, pero ¿de dónde sacan el tiempo para hacer esto? ¿Y qué es lo que tienen ahí dentro? Para mí son como esos juguetes que dices, ¿cómo funcionan? Lo voy a abrir, a ver cómo se mueve el engranaje, porque es como, pero ¿dónde sacan ese saber? Si no saben luego articular una frase verbalmente, son muy niños, o sea, es como un cerebro en teoría inmaduro, y es que no lo entiendo y por eso me atrae, porque no puedo entender. ¿Tú lo entiendes? Es muy increíble, o sea, luego quizás no sepan de repente armonía ni entender lo que están tocando, pero funciona. Entonces ahí me sorprende como en plan el ser humano de lo que es capaz. Y esta parte que tiene también que se ven los fragmentos y en cómo hablas de él, la parte humorística del libro, ¿no? Digamos, eso te llega natural. Recuerdo una vez que decías bueno, también has dicho que el libro tiene algo como de monólogo, como de cómico, y también recuerdo que una vez contabas que te reprocharon un poco eso. Sí. Se me reprochó eso y se me dijo, ten cuidado, puedes llegar a convertirte en una humorista. Y eso para mí fue horrible porque pensé, tiene razón, no voy a ser una escritora seria, tal. Y ahora ya por suerte me he quitado el complejo, pero yo creo que en España me parece, al menos perturba un poco, si un libro tiene mucho humor es un poco como que es casi como de devuélvame el dinero, que esto no es serio, algo así. Pero ya es tarde para mí, yo he de seguir así. De hecho, también la cubierta, alguna gente opina pero ¿qué haces, payasa, ahí saliendo en la cubierta? Ya estoy de vuelta de todo. Y lo que me ha gustado mucho lo que has dicho del Quijote, es verdad, porque es ¿no? Como Alonso Quijano con cosas como armaduras medio cutres, todo muy ruidoso, aparatoso, y siento que un poco el cello para mí es algo así, como venga, saca el mueble, la mesita rinconera, tal, el arco, no sé qué, muchas veces doy golpes con el arco, ay, le da un golpe, tal, y... Siempre hay imágenes que pones, ¿no? Aparte de la portada, que a mí me gusta mucho, y luego también hay fotografías en el libro. ¿Eso siempre estuvo? Pues debo decir que eso es una moda que yo veo en los libros ahora, y yo quería también tenerlo en el mío, porque veo mucho eso, se hace muchísimo, y me gusta a mí mucho esa cosa como foto cutre, en blanco y negro, y alguna vez lo he hablado con algún escritor presente, que cómo se hace para meter ciertas imágenes. Las editoriales no pueden gastar en buena edición en color para libros de narrativa, digo. Entonces, pues quería yo meter unas fotos, era como un capricho denme mis caprichos, quiero estas fotos. Y me parecían pertinentes, una de yo tocando el piano de niña. No han sido producidas para el libro, creo que eso es lo que las salva. Es como que estaban ya ahí. Creo que haberlas producido para el libro, eso sí habría sido un poco... Bueno, solo la del cocido está producida, porque ya sabía cuando fui a comer ese cocido que eso iría al libro. Y del mismo... antes has aludado la idea de la tradición, que es verdad que a veces... como que es un tema antipático ahora o no de moda, y por una parte tú, o sea, es algo que encuentras durante la escritura, aquí voy a reivindicar esto en cierta manera, o es algo que lo tienes más programático de antes, o... No, creo que lo programático era, esta música es bellísima y la gente no sé qué hace que no la escucha, tengo que dar la buena nueva, un poco mesiánico el libro. Y luego lo del esfuerzo ya vino pues claro, pensar, y el libro se hace al escribirlo, yo creo, no antes. Y esa parte de ¿qué? La tradición. Esa parte
la he pensado mucho también cuando viajo a Italia, que he ido últimamente, bueno, en los últimos 5 años he podido ir, y he visto cómo no están peleados con la tradición. Es un país muy distinto a este. En verdad es un país muy joven que se unificó en el siglo XIX, como si fuera a lo mejor un país latinoamericano que tuvo su independencia en el XIX. Entonces pensamos que Italia, claro, vemos las ruinas romanas, pero como país es muy joven. Entonces tienen mucha ilusión con cosas como en octubre llega no sé, en Florencia, la focaccia, no sé qué, un pan con tal. Y todo el mundo va y compra ese pan, es como muy importante y es como un pegamento social al final, eso tan inocente de ese pan que llega que todos los años en octubre o no sé. Y yo aquí me gustaría, al hilo de eso, pues por ejemplo, que la gente comprara huesos de santo, no por católicos ni nada, sino como los huesos de santo de noviembre, y que fuera una cosa bonita que los jóvenes compraran buñuelos de viento y huesos de santo, pero no, creo que aquí es como, es rancio, eso ya no, eso me apena mucho. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que queráis hacer a Calia o a Mercedes. Me pasa, como te decía, que desde que leí el libro ya todos son violoncelos. Que se acerque, ¿no? Que se acerque a... Ya todos son violonchelos y demás. Y justo ayer leía el libro de La criada de Proust, que cuenta que meses antes de morir llamó a un cuarteto de cuerda a que le tocaran la sonata de César Franck. Me acordé de ti. O sea, ¿tú lo harías? ¿Llamarías un cuarteto para que te...? O sea, ¿cómo te ves? ¿Como criada, como música o como Proust llamándole? La criada llamó al cuarteto porque Proust lo dijo. Proust llamó. Proust llamó al cuarteto para su propia muerte. No, para oírlo, porque quería oír esa... La criada. Porque lo cuenta ella. Vale. Es que luego me da vergüenza porque ahí están los músicos, son personas, ¿no? Y eso me da pudorcillo. Yo creo que sería más que yo acudiría al teatro, pero tenerlos en casa, no. O grabación como Glenn Gould, que era más de solo grabación, no le gustaba, creo, en directo. No, Glenn Gould, digo luego, más adelante, que él apostaba siempre por grabar, el directo no tanto. ¿Qué es eso de María Isabel? Que me has dejado ahí, que estoy dándole vueltas todo el rato. No sé qué. Qué sencilla, coño, ganó Eurovisión Juniors. Es que esto es una presentación de alta cultura. Con ¿no? 7 años, con los 7 años. María Isabel. Por favor, ¿te acuerdas? Para ti, María Isabel. No, hombre, haz de cuenta que es sencilla. No. Ya sabes, pero que no sabía que se llamaba así. Una niña prodigio. Vale. Ha faltado meter a Marisol también en el libro. Y Joselita. Pues si no, muchísimas gracias y vamos a escuchar a Calia. Claro, Calia va a tocar. Voy a tocar la viola da gamba. Podría explicar por qué no voy a tocar el cello y sí la viola da gamba, pero luego en privado si queréis. Y lo que sí, bueno, para que tenga algo que ver con el libro, sí que voy a tocar una pieza de Bach, enseñaré las bragas, espero que estén bien, de cello, originalmente para cello, lo único que es una versión para viola da gamba, y haciendo eco de mi nacionalidad, pues también voy a tocar un son de Cuba. Compuesto por su padre, que está entre el público. Sí, pero que no le gusta que lo levante. Vale, perdón. No, ya.
de Calixto Álvarez. Voy a tocar un alegro, no tiene otro nombre, de Carl Friedrich Abel. Él es contemporáneo, fue contemporáneo de los hijos de Bach, de Johann Sebastian. De hecho, tocaba mucho con uno de los hijos de Bach y considerado el último gran gambista de la época.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos. Mercedes, sobre todo. Mercedes, muchísimas gracias. Calia y Daniel, que me parece que está por ahí detrás. Pues nada, llega la hora del momento de la firma, ¿no? La firma tradicional, que yo creo que la vamos a poner fuera, si no te importa. ¿Tienes abrigo? Sí. Pues vamos a poner fuera la mesita. La cosa del domo, y es un poco. El domo, exactamente. El domo más el COVID. Vale. La COVID. Bueno, pues gracias a todos. Los libros están ahí en caja y gracias por venir aquí. Gracias.